Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos en casa. Sean bienvenidos a este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en las redes sociales y les estaré acompañando durante el siguiente lapso, el siguiente bloque informativo para hacer un repaso por algunas noticias a nivel regional, nacional, también internacional, por supuesto. Vamos a leer titulares en diferentes páginas a través de internet y también vamos a monitorear las cifras del COVID-19 en el mundo a través del mapa que nos ofrece la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Nuestras redes sociales también están disponibles siempre para ustedes. @NoticiasTRT en Twitter. También @noticias_TRT para Instagram. Recuerden, son el enlace entre ustedes y nosotros ante cualquier denuncia, ante un reporte, ante algún medicamento o tal vez algún tipo de ayuda económica para un problema de salud que usted tenga, tal vez un familiar o quizá un amigo. Recuerde que siempre puede contactarnos a través de esa vía y con esto vamos a iniciar el repaso por las noticias locales más destacadas. A nivel regional hablamos de la pandemia por el coronavirus en el estado Táchira, en donde se registra un repunte importante en cuanto al número de pacientes o nuevos casos de COVID-19 y también, lamentablemente, en cuanto al número de personas fallecidas. Hasta el día, 30 personas murieron en el estado Táchira en tan solo 3 días. Las autoridades locales y regionales exhortan a mantener medidas de prevención, puesto que prevén un incremento de casos en los próximos días. También hace algunos días se habilitó el piso 4 del Hospital Central de San Cristóbal. Precisamente por esta situación las autoridades sanitarias hacen un llamado, especialmente en estos momentos, en el mes de diciembre, cuando se está registrando algunas semanas de flexibilización, a la conciencia, a cuidarse y a mantener presentes siempre las medidas de prevención necesarias. La primera autoridad en materia de salud de la entidad, Amelia Fresel, había indicado que también más de 850 casos comunitarios activos hay actualmente en el estado Táchira. Cambiando de información, vamos a la frontera para observar algunas imágenes desde San Antonio del Táchira de cómo se encontraba el terminal de pasajeros de esta localidad este jueves 17 de diciembre, en donde continúan arribando decenas de viajeros con el propósito de cruzar a Colombia. Algunos lo hacen con intenciones de hacer sus diligencias y retomar inmediatamente a esta zona fronteriza, territorio venezolano, pero también están quienes deciden llegar a este puerto terrestre con la finalidad de cruzar a Colombia, quizá radicarse allí o, en otros casos, tomar a esta nación como un país de tránsito para llegar a otros como Ecuador, como Chile, como Argentina. Tener un plan de previsión de la Celestial es pensar en la tranquilidad de su familia. Sin Inicial, cobertura en Venezuela y Colombia. Contáctenos. A nivel nacional, pacientes renales del estado Zulia denunciaron que la alcaldía del municipio Maracaibo suspendió las rutas que estaban habilitadas y designadas para estas personas debido a la escasez de combustible. José Tello, paciente renal del Hospital Universitario de Maracaibo, denunció que un representante de la alcaldía visitó las diferentes unidades de diálisis que funcionan en la capital del estado Zulia para informar que ya no estarían operativos los buses en los que trasladaban a los enfermos. Al menos 800 pacientes están afectados por esta decisión. La escasez del efectivo y los altos precios de los pasajes también son un problema para los pacientes. El pasaje urbano en Maracaibo está en 100.000 bolívares. Es muy costoso. Nosotros no vamos solos a diálisis, vamos con acompañantes. Eso quiere decir que necesitamos 400.000 bolívares cada vez que vamos a diálisis y son 3 veces por semana. Contó Jader Afanador, otro de los afectados por esta situación, que también se ha quedado sin el servicio de transporte que se prestaba desde la alcaldía y que ahora está inhabilitado o suspendido por la escasez de combustible. En otras noticias, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que lamentablemente ascendió a 28 el número de cuerpos de venezolanos tras el naufragio de un bote en Guiria, esto en el estado Sucre.
Él aseguró que hasta la fecha han aparecido 28 cuerpos en alta mar, de los cuales 26 ya han sido plenamente identificados. Hasta el momento, como ya informamos, que se han hallado 28 cuerpos, de los cuales ya han sido plenamente identificados 26, quedando 2 cuerpos por identificar, dijo este jueves, el 17 de diciembre, durante una rueda de prensa. El fiscal señaló que el propietario de la embarcación, Luis Alí Martínez, y el dueño de la finca desde donde partió esta barca, Luis Ramón López, ya fueron detenidos. Las autoridades están tras la pista de otros 4 civiles, quienes se encuentran vinculados directamente al caso, de acuerdo a las investigaciones realizadas hasta el momento. Recordemos que esta situación fue una noticia que enlutó al país entero y conmocionó a todos los venezolanos. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, aseguró que a la fecha, o con un corte más bien estimado al 31 de octubre, se pueden contar aproximadamente 1.700.000 migrantes venezolanos en Colombia. De esa cifra, aproximadamente 400.000 son niños. Además, 55% son ciudadanos que han ingresado al vecino país de forma irregular, mientras que el 45% restante lo hizo de manera regular. Migración Colombia asegura que muchos venezolanos ingresan por trochas y también por los pasos irregulares. E igualmente informó este jueves que esa cifra es con corte al 31 de octubre. Ahí es donde data ese registro. Esto quiere decir que se dio un repunte del 0.1% respecto al mes de septiembre, indicó Espinosa. La mayoría de venezolanos están radicados en zonas como Bogotá, norte de Santander, Atlántico y también La Guajira. Asimismo, el director de Migración Colombia aseguró que en el 2021 la cifra de migrantes venezolanos superaría los 2 millones. La Televisora del Táchira te ofrece planes publicitarios para hacer que tu marca o negocio crezca. Anímate y forma parte de nuestra cartera de clientes. Juntos llegaremos a más personas. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. A nivel internacional, la jornada masiva de vacunación en Europa podría iniciar el próximo 27 de diciembre, según lo anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa, información pública que difundió esta semana respecto a cómo se estará desarrollando este proceso de inmunización para todos y cada uno de los europeos. Europa empezará a vacunar a partir del 27 de diciembre, según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea. La Agencia Europea de Medicamentos ha adelantado del 29 al 21 la reunión prevista para la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech, después de que ya lo haya hecho Reino Unido y Estados Unidos. La máxima responsable comunitaria ya había mostrado su optimismo. Hay buenas noticias, tenemos agencia y tenemos esperanza. Y este es el mensaje que doy a los líderes del Consejo Europeo. La Comisión ha negociado la cartera más amplia de candidatos a la vacuna y finalmente, dentro de una semana, la primera vacuna será autorizada. Alemania ya había criticado la demora con la que se estaba produciendo la certificación de la vacuna y había anunciado que comenzaría a vacunar a la población precisamente el 27 de diciembre, el mismo día, según lo que ha anunciado la Comisión Europea, en la que este continente completo iniciaría estas jornadas. En Estados Unidos la situación es similar a la de Europa y también bastante preocupante. Allí el número de nuevos contagios sigue en ascenso y lamentablemente el número de personas fallecidas también. Todo esto mientras se aceleran las jornadas de vacunación en este país, que recordemos iniciaron a inicios de la semana. Estados Unidos vacuna a toda máquina, tratando de frenar la cabalgada descontrolada y letal pandemia del COVID-19, que está dejando más muertos que nunca en este país. El miércoles se batieron todos los récords con más de 3.780 fallecidos y 250.000 contagios en tan solo un día. Estados Unidos ha superado la barrera de los 300.000 fallecidos desde el inicio de la crisis sanitaria. Esto ocurre mientras el manto blanco del invierno cae sobre estados del noreste con el miedo de que el mal tiempo dificulte la campaña de vacunación.
Las autoridades quieren vacunar al menos a 3 millones de personas esta semana, es lo que se tiene estimado, con dosis de Pfizer y hasta 20 millones en cuanto se apruebe la vacuna de Moderna, algo que podría ocurrir en los próximos días. Las conversaciones para esto ya estaban bastante adelantadas. Ahora llega el turno de los políticos de entrar en escena. La Casa Blanca ha anunciado que el vicepresidente Mike Pence se vacunará en público este viernes. La próxima semana lo hará también en público el presidente electo Joe Biden, para dar ejemplo y mostrar que esta vacuna es segura y también eficaz. Y uno de los países de Latinoamérica, en este caso, que se resistía a formar parte de esa temible estadística de las naciones con más casos por COVID-19, hablamos de Uruguay, ahora ha sido tocada por el COVID-19. El virus ha conquistado el último reducto latinoamericano que se resistía a la pandemia. Hablamos de Uruguay, que cierra fronteras a cal y canto y endurece las medidas ante el aumento exponencial de los casos. Sus propios ciudadanos no podrán regresar al país por Navidad, salvo si ya tienen el billete comprado. El presidente Luis Lacalle Pou reconoció esta semana que ha entrado oficialmente en la primera ola de la pandemia. Uruguay no tuvo la primera ola. Tuvimos mucho intercambio con ustedes y pasamos hasta hace pocos días, pocas semanas, a diferencia del resto del mundo, sin esa primera ola. La segunda ola del mundo es nuestra primera ola desde hace algunas semanas, afirmó y explicó el mandatario. Un tercio de los cerca de 500 casos diarios registrados no tienen un nexo conocido, lo que significa que el virus está fuera de control y tiene circulación comunitaria. Uruguay, con menos de 3,5 millones de habitantes, acaba de superar el centenar de muertos desde el inicio de la pandemia. Y con el repaso por estas informaciones, de las más destacadas, las jornadas de vacunación que iniciarían en los próximos días en Europa y también el repunte de casos en Uruguay, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de nuestro resumen informativo.